¿sí? Porque tú pasas como iniciado Sí, entre las tienes dos dos. coronas. Ajá, tienes dos. Hay el dios, lo que viene siendo el dios Tlaloc, para la Ciudad de México, para la gente de la Ciudad de México, el dios Tlaloc, y para la gente de Yucatán se llama Chac. Chao. Arroja una gota, una pequeña gota, y en la estela está labrado un laberinto. Y esa gota recorre un laberinto. Yo no entendía por qué veía la estela con la gota. Mira, es como el recorrido o el permiso que te está mostrando el Dios de lo que va a hacer tu alma ahí adentro. Y ahí en el templo lo único que vi era como una alta jerarquía. Era una mezcla de gente maya, pero yo sabía que era de Pléyades. Eran pleyadianos, era un consejo de pleyadianos. Y yo miro el códice, yo pude entender el códice, pero lo que vi era un mapa estelar. Vi un mapa estelar y vi espirales, vi códigos, vi sitios de poder, vi zonas arqueológicas aún no descubiertas, ¿sí? Y también vi una alineación. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar donde nos estén viendo y escuchando. Agradezco profundamente la invitación a este programa con los aviares cósmicos y les hago un saludo que me encanta, que es el saludo maya, Inlakech Alaken, que significa todos somos uno. Yo me reflejo en ustedes y ustedes se reflejan en mí. Y todos somos amor. Muy bien, muchísimas gracias. Saludando aquí a toda la audiencia y a todos los que se estén conectando. Hola Maru, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy tenemos una participación muy importante, muy interesante, porque tenemos la participación de Erika Romero, otra de nuestras integrantes del canal Aviares Cósmicos. Hola Erika, ¿qué tal? Hola, con mucho gusto estar aquí con ustedes. Pocas veces aparezco en esta situación y estoy muy feliz. Gracias. Gracias, Maru. Gracias, Luis. Perfecto, Maru. Encantada de conocerles y de estar de nuevo en este momento y en este lugar. Exacto. Muchas gracias, Maru. Pues Maru, ya es la segunda vez que nos entrevistamos para el canal Aviares Cósmicos, pero siempre hay mucha información que tú canalizas y que te llega a ti. Maru, hace unos momentos o previamente nos habías comentado sobre estas ciudades etéricas o esta conexión que tienes con el mundo maya y a la vez que eres vínculo de la zona del Perú, de las abuelas ancestrales que han mantenido su tradición íntegra durante estos 500 años. Maru, ¿qué nos podrías comentar sobre estas ciudades, esta ciudad que tienes al norte de Mérida, donde tuviste una experiencia en una ciudad muy interesante que no es la ciudad que se ve como tal cual? Sí, tal como dices, mira, la península de Yucatán está llena de zonas arqueológicas. Cada zona arqueológica está localizada en un vórtice energético y cada zona tiene una función. Lo que pasa es que nosotros vamos a veces como estamos acostumbrados, ¿no? Como turistas con la cámara, entramos a la zona arqueológica, nos tomamos la foto y ya, ¿no? Pero antes eran consideradas ciudades muy sagradas y desde un plano espiritual, cuando vas interactuando con el ambiente, cuando vas interactuando y conectando con la ciudad que está arriba o la ciudad etérica que está arriba de la ciudad física, es totalmente diferente.
Wow. Wow. Entonces, he recorrido varias ciudades etéricas, por ejemplo, Mayapán, Ixcambó, el templo de Kukulcán. He ido también en el centro de México a Teotihuacán. Una de las pirámides más importantes es la de Cholula. Si yo te contara, bueno, eso lo dejamos para otro programa, pero... Es muy amplio. Sí, aquí he conectado especialmente con una ciudad que muy poca gente conoce, porque es bien chiquita, está muy cerca de la ciudad de Mérida, o sea, casi se la come la ciudad, y se llama Sibichaltún. Sibichaltún. Y en esta ciudad hay un templo, y se le llama el Templo de las Siete Muñecas. Exacto. Estas 7 muñecas fueron encontradas en una caja en la cúspide del templo, y cada una de estas muñecas tenía una deformidad física. Por ejemplo, una no tenía un hombro, otra no tenía pierna, otra no tenía ojos. Ajá. Sí, hay unas que no tienen hombro, pero no se había encontrado la explicación de por qué esos muñecos de arcilla o esas muñequitas de arcilla estaban así. Se creía que era brujería, se creía que era como un vudú. Ya sabes, cuando hacen una maldad a alguna persona. Hay miles de teorías. Y bueno, yo cuando ingresé físicamente a la ciudad de Sibichaltún, pues mi primera impresión fue como ir como una turista, ¿no? Sí, de hecho está muy cerca de la universidad. Entonces recuerdo que yo de universitaria me escapaba de la clase con la credencial, pasabas gratis porque estudiaba turismo, imagínate. Wow. Y todo quedaba enlazado perfectamente. Sí, entraba a bañarme al cenote, ¿sí? Ya lo había planeado, o sea, llevábamos nuestro traje de baño con las amigas y luego nos cambiábamos rápidamente y llegábamos a la siguiente clase. Entonces, como decimos en México, es plan con maña. Sí, plan ya estaba todo acomodado. Y sí, lo hacíamos varias veces porque era gratis, pero yo en aquel entonces no tenía esta conciencia ni tenía este despertar. Recuerdo que en algún equinoccio un maestro nos obligó a ir a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, que era el amanecer, y nos obligó a ir ahí para ver la salida del sol desde la puerta principal. Nosotros teníamos flojera. Eso es hermoso. Sí, entonces yo en aquel momento, yo creo que ahí tuve como un movimiento en el espíritu, porque primero estaba molesta porque no quería ir, porque tenía flojera, porque supuestamente debíamos entrar a las 7 y nos hicieron ir a las 5, ¿no? Y ya después, cuando estaba parada frente al templo y el sol se asoma por la puerta principal, yo sentí un ímpetu aquí en el chakra corazón, y a mí eso me impactó demasiado, sí, pero en ese momento yo todavía no conectaba con la ciudad, o sea, no conectaba con la ciudad. Ya después, o sea, pero es algo inolvidable para mí, eso se me quedó y era como un ímpetu de quiero volver, quiero volver, quiero volver. Un llamado. Sí, y a cada rato, o sea, estaba muy cerca y a veces iba hasta sola, ¿no? O sea, y como que, qué muchacha tan rara que se va sola, ¿no? A la zona arqueológica. Me gustaba pararme ahí, observar, pero todavía no con la conciencia despierta. Entonces, ya con la edad y con toda la experiencia,
ya Pero sabes, finalmente había el llamado. sí, yo creo que el lugar me había llamado, el Mm, lugar me había llamado. Entonces, fue muy fuerte cuando ya conecté con la ciudad. Fue, o sea, antes de entrar a una zona arqueológica, yo recomiendo mucho tomar una piedra del suelo, ¿sí? Y dejarla en la puerta, ¿sí? Y tomas una piedra del suelo y, y la ofreces, o sea, das una ofrenda, ¿sí? Y hay ¿En la normal, puerta, en la entrada del sitio arqueológico o en la cima de del basamento de la pirámide? no, antes de entrar, donde tú compras Ah, los boletos, luego haces la ok. fila y donde está el lugar donde es como la bienvenida al lugar, tú ahí Ajá, dejas la ahí piedra. lo dejo, ahí lo Porque dejo. en cualquier zona arqueológica, o sea, también en Teotihuacán hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque etéricamente hay guardianes. Hay Mm, guardianes y tú cuando dejas esa piedra es como que pides un permiso para que el cuerpo etérico entre, ¿sí? ok, ok. Muy buen tip, no me lo sabía, la verdad. ¿Sí? Muy Porque buen tú tip. puedes entrar y si no das la ofrenda o nada, o sea, puedes pedir permiso con la mente, pero si tú das una ofrenda, que es una piedrita, Mm, eh, el cuerpo etérico ya entra. Y a nivel inconsciente, entonces ya es como pedir el permiso para la función que va a tener en tu cuerpo etérico esa zona arqueológica. mm, Hay zonas arqueológicas que son de adiestramiento, otras que son de purificación. La mayoría de ellas son de purificación. Y la zona arqueológica de Sibi Chaltún tiene un grado de purificación bastante yo, muy fuerte, bien. muy fuerte. Eso era algo que yo ignoraba, Mm, ¿sí? En el momento que recibo el permiso de entrar etéricamente a la ciudad de Sibichaltún, comencé a tener visiones mm, y veía mi cuerpo como pintado de rojo y ok, veía mi cuerpo pintado como si tuviera bolitas ok. de un jaguar, ¿sí? Como Mm, si tuviera las manchitas de un jaguar, ¿sí? También vi el lugar, ahorita ya está todo corroído, mm, mm, pero pude entender la función de la estela que está en el pasillo principal. O sea, cuando una persona entra entre las dos columnas, ¿sí? Porque tú pasas como iniciado sí, entre las tienes dos dos. columnas. Ajá, tienes dos. Uh-huh. Hay el dios, lo que viene siendo el dios Tlaloc, para la Ciudad de México, para la gente de la Ciudad de México, el dios Tlaloc, y para la gente de Yucatán se llama Chao. Chac. Ujú, Uh-huh. Arroja una pequeña gota, y en la estela está labrado un laberinto. Y esa gota recorre un laberinto. Yo no entendía por qué veía la estela con la gota. mm, Mira, es como el recorrido o el permiso que te está mostrando el Dios de ah, lo que va a hacer tu alma ahí adentro, mm, mm, ¿sí? Pero aún sin entender. Uh-huh. Tenemos que también que entender un poco o estudiar un poquito sobre lo que es la cosmología de los mayas, porque si uno va, no va a entender lo que está viendo. O sea, los mayas veían que la Tierra tenía una forma de un cuadrado plano y en medio había una ceiba, un árbol de ceiba. Este árbol de ceiba conecta con el inframundo, conecta con tu propio infierno personal. Uh-huh. Y la cúspide, pues conecta con tu luz.
Y en cada esquina del tablero están 4 dioses o 4, lo que se llaman bacabes, o son el guardián, y son el rojo, el blanco, el amarillo y el negro. Entonces, cuando tú estás siendo iniciada en esa ciudad etérica, tú tienes que pasar por tu propio infierno personal, ¿sí? ¿Qué podía yo visualizar o ver? Al pueblo maya desde la 4ª dimensión o desde la 5ª dimensión. O sea, los veía yo así como con todos sus atuendos, sus plumajes, el incienso, todo. Entonces fue cuando ya me llevaron a esa parte del templo donde había una escalera y había que descender sobre esa escalera, o sea, en esa escalera. ¿Sí? Y uno va experimentando una serie de sensaciones incómodas, totalmente incómodas. Cada persona tiene un infierno personal. Cada persona tiene un infierno personal, por lo que cada persona va a atravesar por un proceso diferente. En esa parte me topé con una deidad que se llama la diosa Ixchel, que viene siendo la diosa de la fertilidad maya. ¿Sí? Es la diosa de la fertilidad. Y me mostraba una especie de cuenco que le dicen jícaras, aquí en Yucatán le dicen jícaras, pero el maíz que estaba allá estaba viejo, estaba feo, estaba como resquebrajándose. Cuando un maíz se le pasa el tiempo y queda como que con la mano lo puedes deshacer, así se veía. Y me daba a entender que así está la humanidad. ¿Sí? El maya entiende al ser humano como el hombre maíz. Entonces, cuando el maíz no tiene sustancia o está perdiendo la esencia y es solamente una cáscara, está resquebrajado, como que se desbarata fácil. Sí, me llamó mucho la atención cómo a mí me daba miedo. Me daba miedo Ixchel porque es una diosa como intermedia, ¿sabes? Es una diosa que puede desplazarse en el inframundo, en el mundo medio y también te la puedes topar en el mundo superior. Pero tenía las uñas negras, o sea, es como ver un ser que te daba un poco de miedo, un poco de respeto. No sé, era como muy raro. Entonces, ella nada más, era como poder comunicarme con ella a través de la telepatía. Y otra cosa que me pasó, yo no hablo maya. Wow. ¿Qué pasó ahí, Maru? Yo no hablo maya. Porque me decías que empezaste a hablar en maya. Sí, o sea, fue muy raro porque, o sea, la lengua maya yo conozco algunas palabritas, ¿no? A mi nivel consciente yo conozco algunas palabritas que escucho a veces de la gente, pero yo no hablo maya. Pero estando ahí, yo me podía comunicar con Ixchel en una lengua maya, pero aparte la sentía yo muy diferente, muy antigua, diferente a la que hablan los mayas actualmente. No es como la misma lengua, es una lengua maya, a lo mejor, o sea, de mucho tiempo atrás. Arcaica, entonces. Arcaica, completamente arcaica. Yo decía, trataba de hablar en español y se me salían a veces palabras en maya. Y a mí se me hacía completamente raro. Supongo, sí. Amigo, y ahora resulta que mi cuerpo etérico habla maya, ¿no? Wow, es una gran ventaja. Si estás con una deidad maya, pues hablar maya es lo mejor. Sí, es como poder entender. Otra cosa, todos los caminos blancos que conducían a los templos en la ciudad los veía yo como de luz. Entonces tuve que pasar una serie de pruebas muy fuertes, bajando por esa escalera a mi propio inframundo.
Entonces ahí, pues, primero, pues me vi yo autoinfringiéndome, o sea, en mi propio victimismo, o sea, como que en mi pesimismo ante la vida, ¿no? De no querer vivir, porque a veces en esta 3D pasamos por situaciones que no son tan agradables y perdemos el ánimo por la vida, o sea, nos deprimimos. Entonces ahí fue cuando, pues, o sea, conecté con mi yo de víctima. Entonces me di cuenta que tenía yo un yo muy pesimista. Entonces aquí fue también muy horrible porque me dijo mi yo pesimista, dame tus ojos, ¿no? Entonces fue como quitarme los ojos y entregárselos a esa persona, a mi otra yo. O sea, es como decían los mayas, ellos comentaban mucho del salón de los espejos, ¿sí? Es muy común entre los mayas que se comente lo del salón de los espejos. Y ya ¿Qué es el salón de los espejos? El salón de los espejos es cuando tú te reflejas en todos tus egos, ¿sí? Okay. Y vas trascendiendo cada uno. Ok. ¿Sí? Entonces, yo fui haciendo el recorrido en cada, por decir, en cada pasadizo de ese templo. Sentía que se me quebró de repente una pierna. También estaba como ciega porque había dado mis ojos. ¿Sí? Después, Ixchel, la diosa, me llevó a otro lado completamente. Y es ahí donde tuve que sufrir etéricamente lo que es la herida de abandono, la herida de desprecio, porque era un lugar de inframundo muy oscuro. Podía yo ver entidades que me jalaban el cabello hasta dejarme calva. Me jalaban el cabello, se burlaban, de mi piel empezaba a salir como una pus y una pestilencia. Entonces ahí la gente o esas entidades pasaban junto a mí, se tapaban la nariz, o sea, como que yo sentía mucho la herida de rechazo, ¿sí? O como ser una persona muy desagradable, o como que no quisieran estar junto a mí. Entonces también comprendí que a veces uno en esta vida experimenta el rechazo de los demás, pero no por eso te vas a quedar estancado en ese dolor. Y yo muchas veces cuando me sentía rechazada por algo, yo me quedaba en el drama, ¿sí? Me quedaba llorando, oh, me rechazó 2, 3 días, ¿no? No me invitaron a la fiesta y a todos sí, o sea, ya sabes, era como... Entonces te empiezas a dar cuenta de tus propios espejos, de los espejos de tus egos. Estuvo bien fuerte esa vez porque escuchaba yo también que hablaban mal de mí. O sea, era como que esas entidades oscuras hablaban mal de mí y llegó un momento que del dolor me puse como en una posición fetal. Sí, era tanto el dolor. El agobio, tanto. Sí, era como un temor al que dirán. Y de repente vi mi espíritu como en un sufrimiento. Después empecé a sentir que me orinaban encima, ¿sí? Y me sentía muy pestilente, y decía yo, apesto, Dios mío, apesto, soy horrible. O sea, también ahí me topé con mi yo de la vanidad y de lo superficial, porque no me estaba yo dando cuenta que lo importante es el interior, ¿sí? Entonces, en ese templo me di cuenta de la importancia que le daba yo a veces al que dirán, de la importancia a veces que le daba yo al aspecto físico, a tener la ropa de moda o a estar como, pues no sé, sin humildad, ¿no?
O sea, como que queriendo a veces comprarte lo mejor o lo más caro o creyendo que allá está tu valor. Entonces, eso, ahí en ese templo me di cuenta que no es lo que vale. O sea, te ubica el espíritu, te centra el espíritu. Y me sentía yo tan mal. Y luego esas entidades como demoníacas me decían, báñate con esto, y me tiraban popó. O sea, entonces ya es como tocar un fondo emocional. Si tocas el fondo emocional, y fue como experimentar un vacío tremendo, pero aquí la conciencia estaba sufriendo porque solo se estaba fijando en el exterior. Entonces, cuando ya te quedas con un sentido de vacío total, de repente en mi conciencia pensé, ¿qué es lo único que tengo? ¿Cuál es mi único refugio? El corazón. Entonces decidí entrar a la lucecita que hay en el corazón. Y esa lucecita fue como que me sentí muy amada, muy amada, muy amada. Y ya no me importaba lo demás. En ese momento cuando me pasó eso, yo ya estaba como que feliz dentro de mi corazón. Y entonces veo a la diosa Ixchel que me saca como que a la fuerza. Y yo, ay, ¿cómo me sacaron? O sea, me sacaron a la fuerza. Entonces fue un poco raro porque fue un desdoblamiento de un cuerpo espiritual para tener otro desdoblamiento. Wow. ¿Y a dónde llegaste después? Un cuerpo espiritual tuvo que morir. Ah. Ese cuerpo espiritual tuvo que ser aplastado y tuvo que morir. Y luego ya lo único que pude observar cuando Ixchel me dijo, levanta la vista, lo único que vi fue un cenit. Ese cenit es como una cruz muy parecida a la cruz suástica, ¿sí? Oh. Pero completamente con otro sentido. No con el sentido negativo, sino que estaba inverso, en el sentido positivo. Y empecé a sentir como lo que le llaman la energía del sagrado solar. O sea, en esa visión y en esa prueba yo le llamaba el sagrado solar. Pero en realidad el nombre es Quetzalcóatl o Cuculcán. Entonces empecé a conectar o fijar la vista al punto de luz de la cruz, del cenit. Entonces ya no me importaba nada, ya era como ignorar todo el exterior. Cuando yo ya me creía como que la heroína de que ya la brinqué, ya salí de todo esto. Lo único que pude percibir es que 2 sacerdotes me llevaron ante otro sacerdote, ¿sí? Un tercer sacerdote. Sí, o sea, 2 me llevaron, uno custodiado, uno de un lado y uno del otro, Ixchel por atrás, y me llevaron enfrente de otro sacerdote. Y yo pensando, voy a saludar, y lo primero que sentí fue que me cortaron aquí. Aquí me cortaron, o sea, wow. hicieron un corte así como de aquí para acá, como que me cortaron la vena. Y yo dije, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué? Entonces pusieron, o sea, me empezó a salir como sangre, pero era diferente, la sangre era como un polvito. Era como un polvito dorado. Wow. Entonces, me pusieron ese polvito en una especie de copón, ¿sí? Y lo levantaron al sagrado solar, o sea, lo levantaron a Quetzalcóatl. Cuando levantan esa copa, ese cuerpo espiritual cae al suelo, completamente cae al suelo. Y era como si ya no me importara nada. Yo decía, con el éxtasis de ver al sagrado solar ya es suficiente. Entonces, ¿qué sucedió aquí?
el sacerdote baja con la copa y empieza a caminar por mi columna y me quiebra las 33 vértebras. Wow. Wow. Inmovilizada completamente. Sí, me quiebra las 33 vértebras. Entonces yo dije, ya no me importa nada, ya vi al Sagrado Solar, ya conecté y me volví a meter al corazón, ¿sí? Y en ese momento fue cuando ese otro cuerpo espiritual muere de nuevo, ¿sí? Y sale un desdoblamiento dentro de otro desdoblamiento. O un renacer nuevamente. Sí, otro renacer, o sea, fueron 3, o sea, ya fueron 2 muertes y uno, el último cuerpo fue el que el sacerdote dijo, sí puedes subir. Entonces fue cuando subí con ese sacerdote al cuadrado, o sea, a la cúspide del templo. Y ahí en el templo lo único que vi era como una alta jerarquía. Era una mezcla de gente maya, pero yo sabía que era de Pléyades. Eran pleyadianos, era un consejo de pleyadianos. Entonces, Dije, ok, o sea, sorprendente, está sí, sorprendente. eran 4, era uno en cada punto cardinal. Sí, uno en cada punto cardinal, y había uno que era el más grande, que medía como 4 o 5 metros, era muy enorme, que es el que estaba flotando arriba de todos. Entonces, cuando vi a estos sacerdotes de Pléyades, ellos desplegaron un códice en la cúspide de la pirámide. Desplegaron un códice, pero algo muy extraño. Antes de eso, a mí me abrieron la cabeza. Me abrieron en ese último cuerpo etérico. Yo sentí que me abrieron aquí, me abrieron la cabeza, pero no me dolió. Y sentía como si me hicieran una cirugía como astral, pero Sí. me hacen esa cirugía astral y yo miro el códice, yo pude entender el códice. Ajá. Y en ese códice, o sea, no puedo ¿Qué repetir decía? Bueno, la más ahora. información, pero lo que vi era un mapa estelar. Vi un mapa estelar y vi espirales, vi códigos, vi sitios de poder, vi zonas arqueológicas aún no descubiertas, ¿sí? Y también vi una alineación, ¿sí? O sea, vi una alineación y también pude ver una inundación. Okay. Entonces, ¿qué pasó con eso? O sea, a mí me dieron una información en ese códice, pero, o sea, no iba yo a poder descifrar o decir o transmitir completamente todo el mensaje hasta antes, o sea, de que a mí me den como, a mí ellos me van a dar una alineación con Venus, ¿sí? Porque Venus es una estrella que se va a alinear con ese tiempo, con ese templo. Ok. Es como si pudiera entender la alineación de Venus que iba a estar relacionada con Alción, que es la energía del Sol central de la galaxia, que es una de las estrellas de Pléyades. Entonces, ahí yo podía entender el códice. Te digo, no hablo maya, pero era como poder, ni sé leer los glifos, ni sé leer nada, pero en ese momento que yo tuve ese ajuste, en ese mundo etérico, yo lo pude entender, ¿sí? Lo pude entender y lo pude saber y me dejaron como que la pista de que iba a haber una alineación planetaria relacionada con la estrella Venus.
Ok, La ok. inundación, la inundación en ciertos lugares, no en todos los lugares. Y que yo iba a saber a dónde ir y a llevar gente. Uh-huh. ¿Sí? Era como si me hubieran dado como una información o un código que ahora yo no recuerdo. O sea, y no sé si estaría permitido que a través de una hipnosis, no sé, se me sacara la información, pero tampoco creo que ellos permitieran que si no es la alineación o es el momento. Yo creo que cuando sea el momento adecuado se va a manifestar esa información, momentos o tiempo antes para que puedas hacerle el movimiento como tal. Lo que Sí, siempre pasa, sí, dime, Erika. Digo que la información ya quedó integrada a tu ser para que se manifieste cuando llegue el tiempo. Sí, lo que pasa es que a nivel consciente no lo recuerdo. O sea, recuerdo el proceso, pero no recuerdo la información genuina como tal. Lo que sí también fue como bajar de ese templo y me sentía yo con mucho regocijo porque había gente que bailaba, se podían ver los inciensos, se me cambió como que la vestimenta, vinieron mujeres que me quitaron esa pintura de ese cuerpo, era como tener unas castañuelas en los pies y ir al cenote de Sibi Chaltún, ¿sí? Ir al cenote ahí. Y es como muy raro porque yo siempre que paso por ahí, yo me quiero meter ahí. O sea, sí, o sea, cuando estoy en camino a la playa, yo siempre estoy de que quiero ir a Sibi Chaltún, vamos a Sibi Chaltún. No sé qué tiene ese lugar que a mí me conecta, es como, ¿sabes qué me pasa? Como si me sintiera en casa. Sí. Sí, hay algunos lugares en los que uno siente mucha afinidad y no sabe por qué, pero se siente bien ahí, ¿no? Sí, ahora te voy a decir algo, Luis Miguel y Erika. Decir esto para mí es como no tan fácil porque, ¿cómo te explico? Las personas igual empiezan, ¿qué te fumaste? ¿Estás loca? ¿Necesitas ayuda psiquiátrica? Medícate. O sea, cuando a mí me dicen, ¿estás loca? Yo digo, gracias. Muchas gracias. O sea, porque soy muy feliz. No, sí, y finalmente una experiencia como la que acabas de relatar es un proceso de iniciación que igual y o sea, es muy profundo. ¿Cómo fue, cómo es la transición de cómo se van destruyendo tus cuerpos y cómo se va mutilando tu cuerpo? Hasta, y el mensaje es de que tu esencia, tu refugio está en tu luz interior, en tu corazón. Y propiamente vas renaciendo varias veces. Ese es un gran mensaje, un gran aprendizaje. Ahora fíjate, son 7 muñecas, ¿sí? Ah, Cada muñeca pierde una extremidad. O sea, cada muñeca va perdiendo algo de un cuerpo etérico. sí, los ojos también. O los ojos o el hombro. Es que en la historia, pues no narré que también perdí el hombro, que perdí una pierna y que perdí más cosas. Pero imagínate cómo cada muñeca representa un chakra. Oh. ¿Lo habías pensado? Intuido, pero, o sea, no. O sea, representa un cuerpo etérico conectado a un chakra. Mm, O sea, el número 7, ¿no? 7 muñecas, 7 cuerpos, 7 notas musicales, ¿no? 7 es el número divino. sí, 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 sí. Bueno, Wow. esa es una de las experiencias que tuve ahí en Sibi Chaltún. O sea, he tenido experiencias también en lo que se llaman las puertas estelares. Cuando tú